Hola, bienvenidos a Katia desde cero. Seguimos con los ejercicios para Katia e ir aprendiendo el par design. Y hoy vamos a hacer otra pieza muy sencillita también. Sería esta pieza que tendría un espesor de 20 milímetros y bueno, pues vamos a empezar. Si queréis descargaros los planos de las piezas que vamos a hacer de ahora en adelante, podéis entrar en el blog Katia desde cero blogspot.com.es. Aquí tendréis una explicación en vídeo de cómo se hace la pieza. Si pulsáis sobre el plano podéis ver el plano en grande y si queréis descargarlo le dais a este enlace y os llevará a una página de Mega en la cual podréis descargarlo. Bien, hoy vamos a hacer esta pieza y vamos a coger el origen en el centro de esta. Ok, le ponemos un nombre, ejercicio 2, le damos ok y entramos en el par design. Bien, esta pieza la vamos a hacer sobre el plano XY. Perdón. La vamos a hacer sobre el plano YZ. Entonces seleccionamos plano y damos sketch. Bien, ya tenemos el plano YZ y vamos a hacerlo primero lo que es la circunferencia. Vamos a circunferencia y ponemos el centro de la circunferencia en el origen. Como veis, se nos rellena lo que es el círculo que tenemos en el curso. Pulsamos, hacemos la circunferencia y le damos un radio de 20. Doble clic sobre la cota, ponemos radio y 20. Bien, ya tenemos la primera circunferencia. Como veis, se ha puesto en verde ya que está restringida dimensionalmente con el radio y geométricamente porque el centro coincide con el con el origen. Bien, nos vamos ahora a Profile. Mirad que tenéis pulsada la creación de restricciones geométricas y comenzamos con el croquis. Esta sería horizontal, esta sería vertical. Aquí tendríamos vertical, antes era horizontal. Horizontal, aquí tendríamos un arco tangente, con lo cual nos vamos a esta y nos llega hasta ahí, que nos coincide con ese segmento que se nos ha puesto en naranja. Pulsamos, línea horizontal, línea vertical, línea horizontal, vertical. Aquí tenemos un arco, pero que no es tangente. Vamos a poner un círculo que nos da lo mismo y así nos lío. Bien, vamos a moverlo un poquitín. Vamos y ya seguimos con el sketch. Línea. A ver. Luego pondremos una restricción a esa línea. Ahí está horizontal.
arriba y finalmente terminamos en el círculo inicial. Le damos a escape y vamos a borrar lo que no nos sirva. Utilizamos esta herramienta que nos corta. Vamos a utilizar la goma. Esa nos corta ahí. Y esta nos corta ahí. Bien, ya tenemos definido lo que es el croquis. Ahora debemos hacer las restricciones geométricas y dimensionales. Aquí vemos que se nos ha puesto una restricción de tangencia que nos va a dificultar el croquis, con lo cual pulsamos sobre ella y la borramos con el suprimir. Bien, pues vamos a ir poniendo ya las restricciones dimensionales. Empezamos por arriba. Esta sería de 28. Luego tenemos desde esta esquina a esta, que hay 66. Eso es este arco tiene un radio de 18. Esta cota sería de 20. Desde aquí hasta aquí tendríamos una distancia, bueno, de 60. Aquí tendríamos un radio de 20. Desde este centro hasta este centro tendríamos una distancia de 90. Vamos a ver, desde esta esquina hasta el centro tendríamos una distancia de 80. Si os pasa esto que se queda la cota digamos torcida, le dais con el botón secundario, le dais horizontal y ya os queda horizontal. Ahí tendríamos una distancia de 80. Bien, desde este vértice hasta el centro tendríamos una distancia de 42. Doble clic y ponemos 42. Y desde el centro
tenemos una distancia de 48, y creo que ya hemos puesto todas las restricciones dimensionales. Ahora tendremos que poner alguna restricción geométrica para ir definiendo todo el sketch. Vemos que este arco, el centro de este arco, coincide con este segmento. Bien, pues mediante control seleccionamos los dos. Salimos primero de... Seleccionamos los dos mediante control y le damos a restricciones geométricas. Le hacemos que sea coincidente y nos da un problema porque tenemos demasiadas restricciones. Vamos a quitar esta cota y a ver si ahora nos deja. Ahora sí que nos deja. Damos OK y también vemos que el centro coincide con ese segmento, con lo cual ponemos otra restricción geométrica y ya le tenemos restringido esa parte. Más, vemos que el final de este arco coincide con este segmento, con lo cual pulsamos mediante control los dos, damos a restricciones geométricas, hacemos que coincidan y ya lo tenemos. Vale. Más cosas que podamos hacer como restricciones geométricas para que todo el sketch esté delimitado. Vamos a ver si ahora nos deja que pongamos esta cota. Nos dice que está sobre restringido, ¿vale? Entonces le damos a borrar. Más cosas que podamos hacer. Tenemos 80 y ya tenemos prácticamente definido el sketch. Para que estas partes nos vayan en blanco, el arco, por ejemplo, tiene que ser coincidente con esta línea. Le damos a restricciones geométricas, hacemos que coincida, le damos OK y ya lo tenemos en verde. Y para que ese segmento se nos vuelva en verde y nos cree, nos haga toda la, digamos, que todo el sketch esté en verde, podemos hacer una restricción dimensional en el cual cogemos este vértice y el eje horizontal, vamos a poner que son 45 y como veis ya tenemos todo el sketch totalmente restringido. Se nos ha puesto en verde, entonces ahora vamos a darle dimensión. Perdonar porque aquí falta alguna cota, de nuevo, no, sí. Hay una cota que es, quitamos esta y vamos a poner una cota desde aquí hasta aquí, no, desde 40, está bien, con lo cual
pues nos salimos del sketch. Ya tenemos el sketch en nuestro part design y solamente tenemos que dar al pad. Nos dice que este objeto no es un cuerpo y que se creará un cuerpo después de aplicar esta herramienta. Le damos a aceptar y nos sale este diálogo. Vamos a ponerle una dimensión de 20 y vamos a ir viendo también otra herramienta para que la vayamos viendo. Lo utilizaremos en otros ejercicios, que es el ZIC. Si nosotros pulsamos aquí, no nos crea una pieza sólida, sino que nos da una pieza con digamos, con un, perdón, que no lo he hecho bien. Vamos a ver. Para que nosotros podamos modificar cualquier cosa que hayamos hecho, tenemos que ir al árbol. Aquí tenemos digamos el paso que hemos hecho, que es extrusionar el sketch. Este sería el sketch que hemos hecho anteriormente y esta sería el pad, que es la extrusión. Si le damos doble clic, se nos abre otra vez la extrusión y vemos, vamos a poner una longitud de 5 y como veis, si nosotros tenemos pulsado el ZIC, nos da un grosor a la pieza, no nos la llena. Pero en este caso no queremos que sea así. Vamos a darle una anchura de 20 y le damos OK. Me diréis que falta lo que es el óvalo que hay en el centro. Bien, para hacer el óvalo, lo que aunque lo podemos hacer desde el sketch desde un primer momento, vamos a hacer otro sketch. Para ello, pulsamos el botón de sketch y vamos a hacerlo sobre este plano de la pieza ya hecha. Se nos pone la pieza en frontal y vamos a acercarla y vamos a ir poniendo líneas de referencia, de construcción, para ir haciendo el boceto, el croquis del óvalo. Damos a eje, vamos a hacer un eje vertical. Ese eje vertical está a 42 del origen, con lo cual ponemos una cota de 42. Bien. Luego tenemos otro eje horizontal. Otro eje horizontal. Vamos a hacer otro, como veis, si cuando pulsamos con la herramienta eje y vamos haciendo ejes, el anterior se nos convierte en línea de construcción. Si queremos, en vez de con el eje, hacerlo con la línea, simplemente pulsamos línea y damos a este icono. Entonces nos va a crear líneas de construcción. Perdón. Hacemos otra línea de construcción vertical, otra línea de construcción vertical, estas están separadas. Bien, vamos a hacer una simetría mejor.
vamos a hacer una simetría de esta línea sobre esta. Nos ha creado una simetría. Ahora, si ponemos una restricción dimensional entre las dos, que son 17,32, se nos estira y se nos quedan simétricas las líneas. Vamos a hacer otra línea de construcción que va a salir desde el origen y es horizontal. Eso nos va a dar el centro de una de las circunferencias. Como queremos el centro de la otra, hacemos una línea, una simetría entre esta línea y esta. Ya tenemos la segunda línea que nos coincidirá ahí. Bien, pues vamos a hacer ya los arcos que nos van a crear ese óvalo. Entonces para ello nos vamos a, yo lo hago con círculos, lo podéis hacer con arcos si queréis. Ahí ponemos un arco, como veis nos lo ha creado de construcción, simplemente pulsamos y ya nos lo crea. Y vamos a crear una simetría con la herramienta Mirror, pulsamos este eje y ya tenemos ahí una simetría. Vamos a hacer una restricción dimensional. Nos dice que tiene un radio de 8,66. Igual tenemos que modificar el primer sketch, pero bueno, vamos a ir haciendo Ahora tenemos que hacer el arco mayor, que va desde esta circunferencia y va a ser tangente con las dos. Vamos a asegurarnos que tenemos la relación aunque ya la tenemos aquí, la relación de tangencia, veis estas dos líneas, al ser simétrica las dos son tangente. Vamos a ir borrando partes de... Mucho cuidado con los segmentos sueltos. Y vamos a borrar el resto de la circunferencia porque vamos a hacer ahora otra simetría. Bien, nos queda este último segmento. Y ya lo tenemos. Bien. Ahora, este arco vamos a hacer una simetría sobre
sobre este eje. Seleccionamos el arco. Simetría y seleccionamos el eje. Bien, ya tenemos ahí la otra parte del arco. Y ya podemos borrar las partes que no nos interesan. Vale, ya tenemos el óvalo. Lo tenemos restringido porque hay relaciones de simetría, entonces solamente tenemos que poner restricciones dimensionales. Este tendría un radio de 25,98. Y aquí nos va a crear algún problema porque vamos a ver, no hemos restringido esta línea que no tenemos la cota puesta en el plano. Tenemos la cota puesta en el plano, entonces nos está creando problemas. Vamos a ver qué distancia tenemos desde aquí a aquí. Son 20. Okay. Entonces vamos a decir que este eje tiene una distancia sobre el origen de 10. Nos ha creado un problema porque es imposible hacer esta operación porque no podemos hacer que este eje esté a 10 del origen y a la vez que este centro esté aquí. Aquí tenemos un problema porque el sketch inicial está mal definido. Con lo cual nos vamos a salir, nos dice la serie de problemas que tenemos, cerramos y vamos a modificar este esquema. Vamos a ver qué problema tenemos. Nos falta alguna cota en el plano, entonces vamos a modificarlo un poquito a lo bestia. Bueno, también es que esta cota está mal. Esta cota son 48. Como veis se nos ha puesto en rojo. Eso quiere decir que cuando salgamos del sketch se nos modificará la pieza. Y ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una cota de 28, pero esta creo que nos vamos, creo no, estoy seguro que nos va a dar problemas. ¿Veis? La ponemos y creo que con esa cota solucionamos prácticamente todo. Bien, salimos del sketch y como veis nos ha modificado la pieza. Cerramos y ahora vamos a modificar el sketch 2. Aquí vamos a borrar esta cota y vamos a acercarnos un poquito y vamos a ir
poniendo ya las cotas para ir restringiendo todo el sketch. Esta cota se nos pone como sobre restringida porque ya la tenemos hecha en este arco. Al ser simétrico es el mismo, y esta cota sería la misma, nos daría el mismo problema. A ver. Tendríamos que restringir este eje, a ver si nos deja, y vamos a poner que son 15. Bien, como veis ya tenemos todo el óvalo restringido, con lo cual nos salimos del sketch, tenemos ese óvalo marcado, digamos, en la pieza, y ahora vamos a aprender otra herramienta, que es el Pocket. Es lo contrario de lo que es el pad que hemos hecho hasta ahora. Si damos a Pocket, nos dice, se nos abre este cuadro de diálogo, y en selección lo que vamos a seleccionar es el sketch número 2. En tipo, si abrimos el cuadro de diálogo, podemos poner una dimensión. En vez de 20 podemos poner 10, y se nos crearía un agujero que no es pasante. Nosotros queremos que sea pasante, con lo cual podemos poner, en este caso, el up to next, hasta el siguiente, el up to last, que es hasta el final. Podemos poner up to plane, en este caso no tiene sentido, que es hasta una superficie, hasta un plano o hasta una superficie. En este caso sí que podremos hacerlo. Si ponemos up to surface, tampoco, solo tenemos que seleccionar la cara de atrás. Le damos a preview y vemos que nos genera perfectamente el agujero. Le damos OK y ya tenemos hecha nuestra pieza. Como veis es muy sencillo, tenéis que ir acostumbrándoos a ir utilizando el sketch y las herramientas del Par Design, y veréis que es muy sencillo ir cogiendo práctica con los ejercicios que os voy dando. Os recuerdo que podéis descargaros lo que es el plano pulsando aquí, o si lo queréis ver por pantalla, pulsando sobre el plano podéis verlo. Si pulsáis aquí nos va a ir a un enlace de Mega, y desde ahí podréis descargaroslo. Bien, pues esto es todo del ejercicio 2. Os espero en el ejercicio 3, y espero que vayáis cogiendo confianza con el programa. Si tenéis alguna duda, podéis hacerme comentarios en el blog, y yo lo resolveré lo antes posible. Esto es todo. Un saludo.